Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y damos un lunes más, el lunes 18 de octubre del 2021. Cada vez que lo decimos nos asustamos porque decimos qué Sí, rápido vale, pasa cada el vez que tiempo. digo la fecha me da algo, bueno, que dices tú la fecha. Es que pasa Me rápido, da pasa algo. muy rápido. Ujú. Y bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente, así Dentro de nada estamos diciendo Feliz Navidad. Escríbelo, que eso Bueno, ya eso- es ya. eso siempre lo dices tú, es verdad. Ujú. Sí. Además hay algo curioso, para los niños el tiempo pasa muy lento. Es eterno. Y para cuando ya uno está más Cuando viejito, uno va creciendito. cuando uno va creciendito, pues el tiempo pasa muy rápido. Ujú. Pero bueno, Bueno, tú sabes que y en también es ese bueno tiempo, pensar ajá, que mientras más rápido pase el tiempo, más cerca estamos de llegar al más cielo. cerca estamos del cielo. De la meta. Mediante. Más cerca estamos de la meta. De la meta, exactamente. Si es verdad, cada día que pasa es un día más cerca de la meta. Sí. Entonces, Con el claro, favor de Dios, del cielo. claro, y entonces a lo mejor normal, pues que uno diga, ay, pero es que voy a morir. Pues sí, todos vamos a morir en algún momento. Y así le ha pasado a todos, bueno, vamos a ver, no es que le ha pasado a todos los santos que conversamos y que vamos hablando de ellos, pues tan sencillo que iban haciendo y esa vida de santidad Estaban conscientes. estaban conscientes de y fíjate que lo íbamos a vemos morir. inclusive en algunos santos, como por ejemplo San Agustín con su mamá, con Santa Mónica, hablaba de la muerte. Ujú. Y San Antonio con su hermana, ¿te acuerdas? Exactamente. Mira, una Así cosa, que, hablando del santo, ¿quién es el santo de hoy? bueno, el santo de hoy, bueno, no es hoy, hablamos de él hoy, pero lo celebramos en esta semana. Y no recuerdo exactamente qué día, creo que es el 21 de octubre. Sí. Es San Hilarión, que además... San Hilarión de Gaza. San Hilarión de Gaza, que además fue abad, siguiendo las huellas de San Antonio abad. Acuérdense que San Antonio, estos ermitaños, igual que San Pablo, entonces los dos decían, bueno, ¿quién de los dos tuvo más tiempo como ermitaño? Primero llevó una vida solitaria cerca de la ciudad de Gaza, así como el mismo, bueno, retirado, me imagino yo, como San Antonio, ermitaño. Y después fue fundador y ejemplo de vida eremita en esta región. O sea que, efectivamente... Y todo eso cerca del año 371, imagínate tú, o sea, en los primeritos siglos de la iglesia. Sí. Etimológicamente, Hilarión significa aquel que sonríe y viene de la lengua latina. Fíjate qué bonito, Hilarión, aquel que siempre sonríe, así que a sonreír. A ser hilariones todos. Hasta todo Hilarión. Pues conocemos su vida por el testimonio de muy antiguos escritores, pero sobre todo por un santo conocido que es San Jerónimo. El santo de la Biblia. Sí, y San Jerónimo nos habla acerca de él. Nos dice que nació en Tábata, cerca de Gaza, en Palestina. Fue de una familia pagana, pero muy rica. Como tenía muchísimos bienes, fue a estudiar a Alejandría. Bueno, esto era un lugar de mucha sabiduría. Bueno, ahí estaba la biblioteca de Alejandría, sí, donde estaba resumida toda la sabiduría de la época. Si uno quería que su hija fuera brillante, lo mandaba entonces a estudiar allá en Alejandría. Y entre la vida blanda, pues esa vida así un poco, tú sabes, floja, regalada, y bueno, yo creo que un poco también... O sea, entre esa vida, el poco de doctrinas diferentes que habían, sí, así todas tantas confusiones. Y bueno, luego también que los lujos de los palacios donde vivían. A los cristianos de esa comunidad fundada por San Marcos, cuna de un gran orador que era además San Atanasio, que era contemporáneo, recibió el don de la fe y se bautizó. O sea, en medio de todo eso, que su vida era cómoda, que había mucha riqueza, mucho lujo y muchas
doctrinas rondando por ahí, de todo eso, eso por el ejemplo de los cristianos de su comunidad, que fíjate, fue fundada por San Marcos. Por San Marcos, impresionante. Y ahí además, fíjate ahí conoció la fe y se bautizó. Ahí recibió exactamente el don de la fe. Luego toma la fe recibida con todas las consecuencias. Esto quiere decir que esta diferencia entre los mediocres y los santos, cuando yo hablar de el abad San Antonio, de su vida como eremita, pues lo busca desde, imagínate tú, desde el Nilo. Y a esa zona que era la Arcadia. Bueno, lo cierto es que convive un tiempo con él y se siente llamado por Dios a imitarle en la vida de oración, o sea, una vida de contemplación, de oración, me imagino de penitencia, de ayuno seguramente. Luego, con esa soledad y esa penitencia, pues me imagino que por supuesto creció en amor a Jesucristo. Por eso a su vuelta al hogar paterno, regresa a su casa cuando sus padres ya habían muerto y es dueño de toda aquella, todo aquello que le tocaba. Pues nada, dice, esto le dificulta el arranque a su nuevo proyecto de vida y dice, pues yo tengo que salir de todo esto. Él ahora dice de venderlo todo y luego también no solamente venderlo, sino darlo a los pobres, a los más pobres. O sea que él hizo, hace unos días en la misa leímos el Evangelio del joven rico. Que le decían, véndelo todo y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Tenía muchas posiciones. Pues San Hilarión sí lo hizo, vendió todo, se lo dio a los pobres y siguió. Esto fue todo lo contrario. Y esto sucedió porque él decía que aquel que lo da todo, pues aquel que vive la pobreza tiene un tesoro en el cielo. Y esa pobreza extrema, pues fue lo que lo llevó a estar más cerca de Dios también. Luego también hizo milagros ahí, incluso a los necesitados con esa... Yo pienso que una persona que está tan cerca de Dios y bueno, también lo que leíamos un poco la semana pasada de nuestro amigo San Serafín. Exacto. San Serafín. Y San Serafín. Yo también estaba en blanco tratando de pensar, ¿cuál era el santo San Serafín? Y San Serafín, fíjate que lo que hacía era simplemente, vaya a rezar y pida. Y todo el mundo lo tenía como milagrero. Tal vez el caso también de Hilarión. Y bueno, por supuesto, porque los santos lo que hacen es que interceden. Ellos no hacen milagros. Pero bueno, en el retorno a Alejandría, ahí pues, es inútil porque la persecución de Juliano, el apóstata había destruido en aquel entonces, en el año 362, el monasterio de Mahuma y se traslada de ahí a Dalmacia, donde se le une Ezequio, que me imagino que debe ser otro eremita. Allí vivió sus últimos años, 5 años en Chipre, luego entre paganos que no le facilitaban mucho su existencia, pero le respetan su virtud y su modo de vida, vamos a decirlo así. Y también, también lo respetan porque curó al jefe de la zona con un milagro y entonces lo respetaban, así como que no curó al jefe, vamos a dejarlo tranquilo. Y sintiéndose morir, deja escrito al discípulo Ezequio, su amigo, pues su discípulo, que le entrega sus bienes en herencia. Entonces dice el evangelio, la túnica, su cogulla, que yo no sé la verdad, me imagino que debe ser un tipo de vestimenta, y un pequeño manto. No tengo idea qué será su cogulla. Me imagino que vamos a tener que buscar. Vamos a tener que investigar a ver qué es la cogulla. Pero eso es todo lo que le deja en herencia a su discípulo. Sobre todo, realmente es el evangelio. Sí. Y lo que cargaba encima. Bueno, pero Betty, qué tesoro le dejó. Qué tesoro, ¿verdad? Sí. Eso es su herencia, Eso, fíjate, si uno se el pone tesoro a ver, más grande. Y sí, es lo más grande, efectivamente, porque ahí conoces a nuestro Señor. Pues bien, la antigüedad de los documentos, las técnicas usadas para archivarlos, luego también la acción del clima, seguramente, y bueno, yo me imagino que todo aquello que se da en aquel tiempo, hace tanto tiempo, pues no sabemos
con exactitud cuándo fue canonizado. O sea, todas esas cosas impidieron que nos llegara el documento hasta hoy en día. Lo que sí sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos. Y que además y que su culto, fue aprobado por el obispo de Roma, o sea, el Papa. Tampoco sabemos quién era el Papa en ese momento. Pero es que antes de que se creara la Congregación para la Causa de los Santos, o sea, esa oficina de la iglesia que se encarga de estudiar la vida de una persona que la gente cree que murió en santidad. Antes de que eso existiera, ¿cómo se llama? La canonización muchas veces era por aclamación popular. O sea, la gente decía, se murió, como el San Serafín, murió el santo. Y todos lo nombraban santo. Bueno, y el Papa lo declaraba. Entonces, claro, con la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, aquí sabemos ahora se hace todo un estudio. Sí, y además sabemos de San Hilarión que su culto fue aprobado por el Papa. Y es muy antiguo ese culto. Muy antiguo además. Claro, todo esto viene de los años 300 y de él. Imagínate, por eso digo. La verdad que se tiene poco. Pues nada, felicitaciones. Hay otro nombre para los bautizos, para los niños. Sí. Y además que significa el que sonríe. Sí, muy bonito. Muy bonito. Y bueno, felicitamos a todos los que lleven el nombre de Hilarión o Hilariana. Y tenemos una oración para nuestros santos y podemos pedirle su intercesión para que nos ayude a vivir, sobre todo, que a uno le cuesta mucho, el desprendimiento, ¿verdad? Y la pobreza. Bueno, y también llevar el Evangelio, así como esa fue la herencia que él dejó, el Evangelio, pues también eso me llevar gusta. El Evangelio. Eso me gusta, sí. Bueno, vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Hilarión, confesor del Señor, Padre y jefe de ermitaños, intercede por nosotros, por nuestra salud de alma y cuerpo y mente. Quita de nosotros las tentaciones del diablo. Líbranos de los males, enemigos de la fe, tempestades, malas cosechas y hechicerías. Remedia nuestras necesidades del alma y del cuerpo. Pídele a Dios por la Santa Iglesia Católica, en la que quiero vivir, morir y ser salvado, para que así, confiado en tu intercesión, oh milagroso San Hilarión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas misericordias de Dios, contigo y con María Santísima. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, San Hilarión, ruega por nosotros. Me gustó mucho eso de quita 3 veces. ¿Verdad que sí? 3 veces. Sí, las tentaciones. Las tentaciones del demonio. Pues nada, amigos, vámonos entonces con nuestro próximo segmento y ya regresamos con Entre Nos, Caminando hacia Dios. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso y como siempre, ¿cuál es la noticia de hoy? Vamos a ver, Betty, ¿qué noticias nos tienes para la el noticia día de hoy? La primera, muy bonita. 1 millón de niños de los 5 continentes rezarán el rosario para cambiar el mundo. Imagínate, y el Papa invita a sumarse a la iniciativa. Imagínate 1 millón de niños. 1 millón de niños, a lo mejor son más. A lo mejor son más, sí, seguramente. Sí. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, por sus siglas, me imagino que por sus siglas en inglés, como dicen, invitó a una nueva edición de su iniciativa 1 millón de niños rezando el rosario, que busca unir a la infancia de los 5 continentes para pedir a Dios por el mundo. La iniciativa 1 millón de niños rezando el rosario, a realizarse hoy, 18 de octubre, se inspiró en las palabras de San Pío de Pietrelcina, o sea, del Padre Pío, que al ver un grupo de niños rezando esta oración, dijo que cuando 1 millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Este año la iniciativa se centrará en San José, pues desde el 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021, la Iglesia Católica celebra un año dedicado en su honor. A la fecha ya se ha confirmado que participarán niños de 44 países, que van desde Afganistán hasta Zambia e incluyen a Colombia, Ghana, Líbano, Perú, Sudáfrica, Sierra Leona, Sudán del Sur, Venezuela, Mozambique y Bosnia y Herzegovina.
Wow. Muchos de esos países Tremendo. son países como en crisis, en conflicto, entonces Ujú. es muy bonito, de Sí. verdad. El Papa Francisco invitó a sumarse a esta campaña de oración y así lo dijo el Santo Padre después del rezo del Ángelus Dominical ante numerosos fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y después de haber presidido la ordenación episcopal de los obispos. Monseñor Guido Marini y Monseñor Andrés Gabriel Ferrada, en sus breves mensajes, después de dirigir el rezo de la oración mariana, el Papa recordó que la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada. Invita hoy a parroquias, colegios y familias a participar en la iniciativa por la unidad y la paz. 1 millón de niños rezan el rosario. Aliento esta campaña de oración que este año se encomienda de manera especial a la intersección de San José. Gracias a todos los chicos y chicas que participan. Muchas gracias, dijo el Papa. Qué bueno. Pues mira, bien bonito. ¿Y cuál es la segunda O sea que cuando noticia? estabas hablando de la Ujú. noticia me acordé que también fue una lectura que creo que vimos hace poco, la de Jonás en Nínive, Ujú. que Jonás, pues nuestro Señor le dice, mira, ve Anda y predica. y él no, que no, y además agarró para otro lado, al lado contrario, y pues todo lo que sucedió, y inclusive se molestó porque Nínive se había Ah, sí, no, después convertido. él primero no quiso seguir lo que Dios le pedía y se Ujú. fue, se monta en ese barco, llega la Pasa todo tormenta, aquello. él dice, zúmbenme al mar a mí Pasa porque los 3 días se lo come la ballena, lo la escupen ballena en la playa, Ajá. y luego se va, Y hace luego por lo que fin dice, dice Dios. está bien, Ajá. voy a ir a Nínive. Va a Nínive, predica, la ciudad se convierte y se Y molesta. se molesta. ¿Por Entonces, qué? Porque no vio el castigo que Dios prometía. pero fíjate lo curioso, muchas veces nos pasa, estaba pensando eso mientras íbamos leyendo la noticia, que uno tiene ese pesimismo de que rezamos y no pasa nada. Y sí pasa muchísimo. Bueno, y lo peor Pasa es eso, que a tanto veces que- pasa y también nos molestamos. Sí, eso Porque no era como pensábamos. Exactamente. Entonces, estaba pensando y decía, oye, como decía el padre Petrechino, el padre Pío, o sea, el padre Pío decía, 1 millón de niños rezando, el mundo cambia. Y hay que creerlo. Sí, y hay que creer. Bueno, me gusta mucho también una campaña que tienen ahorita en Relevant Radio, que es la radio católica en inglés. Ujú. Ellos dicen que están en la campaña por rezar 400 millones de acordados Ujú. para el fin del aborto en los Estados Unidos. Entonces uno dice, uy, pero eso sí está difícil, que acabe el aborto aquí. Uno Pues, no difícil, sí, está muy difícil, Sí. pero Dios es Dios. Bueno, hasta uno dice, no, pues es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Fíjate qué los que maravilla, creen ¿verdad? en Dios. Sí, fíjate qué maravilla que uno diga eso. Ajá. Pues mira, la otra noticia que tenemos es un poco... No es positiva, No que es siempre positiva nos y a gustan veces- las noticias positivas, Sí. pero que sabe uno, a lo mejor de esto va a salir algo muy positivo no, y no- y más adelante les informaremos la cosa positiva de esta noticia. Exactamente, oye, qué ¿Verdad? bueno. Pero además también la idea es para que uno rece, porque lo venimos nombrando hace ya varios programas. Y la noticia se trata de que quitan el nombre del apóstol de California de Parque de Los Ángeles. A pesar de la insistente defensa de San Junípero Serra por parte de líderes católicos y tras una ola de ataques contra estatuas e iglesias católicas, el alcalde de Los Ángeles, en los Estados Unidos, decidió retirar el nombre del apóstol de California, canonizado por el Papa Francisco, de un parque. El alcalde Eric Garcetti anunció el 11 de octubre que el nombre temporal del antiguo parque Padre Junípero Serra será Parque La Plaza. Imagínate tú, Sí, por Parque La Plaza, ay, pero qué creativo. sí, la verdad que sí. Bueno, en el parque se erigía una estatua de San Junípero Serra, del apóstol de California, desde la década de 1930. Sin embargo, en el año 2020, un grupo de violentos manifestantes derribaron, acusando al santo, que murió en 1784, de estar involucrado en injusticias de la época colonial española. Imagínate. En un mensaje en Twitter del 15 de octubre, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, recordó que todos compartimos la misma misión, la misión que trajo San Junípero Serra a California,
compartir la buena nueva del amor de Dios y dar testimonio de su amor a través de nuestras acciones. La publicación de Monseñor Gómez estaba acompañada de un retrato histórico que muestra a religiosos bautizando a un bebé indígena. En un artículo publicado el 12 de septiembre, Monseñor Gómez y el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, criticaron una afirmación indignante sobre el sistema de misiones fundado por San Junípero Serra. Como líderes de las dos comunidades católicas más grandes del estado, servimos a miles de californianos nativos, cuya fe se remonta a ancestros que ayudaron a construir las misiones, señalaron. Entendemos la amarga historia de la explotación de nativos, pero la historia puede ser complicada y los hechos importan, añadieron. Ambos arzobispos subrayaron que San Junípero Serra fue un personaje completo que defendió la humanidad de las personas indígenas, condenó el abuso de las mujeres indígenas y argumentó en contra de la imposición de la pena de muerte contra nativos que habían incendiado una misión y asesinado a uno de sus amigos. A pesar del envejecimiento y la enfermedad, Serra viajó más de 3.000 kilómetros a la actual Ciudad de México para exigir que las autoridades aprueben una ley de derechos nativos que él había escrito, indicaron. O sea que si estudiaran un poquito la historia, se darían cuenta. Sabrían que San Junípero no solo evangelizó, sino que defendió a los indígenas, a los nativos. Pero no les interesa estudiar la historia, solo les interesa acabar con la fe. Sí. Actualmente, y lo que decían estos arzobispos, que lo que vino fue a traer el mensaje de Dios, el amor de Dios, amor, la salvación. O sea, y bueno, en esa época habían costumbres, etcétera. Se hizo mucho mal, sí, bueno, como ahorita, igual. O sea, sí. Pero bueno, en fin, pero entonces hay que rezar por la nueva evangelización. Sí, renueva. Yo recuerdo como un eslogan que había en Venezuela cuando fue el Papa San Juan Pablo II, que decía: Virgen de Coromoto, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Pues aquí podemos pedirle a nuestra Santísima Madre de la vocación de la Virgen de Guadalupe, Madre patrona de las Américas, que renueve la fe en toda la extensión de América. ¿Qué te parece? Excelente. Todo el continente. Bueno, muy bien, vámonos entonces con el próximo segmento. Yo tengo la lengua enredada, te digo. Sí, está un poquito trabada, ¿verdad? Trabada. Sí. Yo creo que es todas las experiencias que has vivido en estos días. A lo mejor. Bueno, vamos entonces con el próximo segmento. Música para el alma. Senda de tu salvación, tú sabes bien lo que siento en mi corazón. Dime cómo vivir sin temor, dime cómo morir por amor, que quiero ser como tú, pero dame, Señor, voluntad, sé mi fuerza, mi seguridad, porque a ti yo me quiero entregar. El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí, mis dudas se han disipado y lo voy a seguir. El Señor me ha llamado para servir y yo le entrego mi vida, yo le digo porque Él siempre me ha amado sobre mí, su amor se ha derramado.
por mí y en cada amanecer has cuidado de mí. Quiero consagrarme en cuerpo y alma a tu inmenso amor. Aquí estoy, Señor, todo lo que soy te lo doy. Déjame ser a tu imagen, a tu parecer. Con tus manos da forma a mi ser y en tu nombre hazme renacer. Que quiero llevar tu luz que ilumine toda oscuridad y que brille por todo lugar para el mundo poder transformar. El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí. Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir. El Señor me ha llamado para servir y yo le entrego mi vida, yo le digo sí, porque Él siempre me ha amado sobre mí. Su amor se ha derramado. El nombre del Señor ha sido invocado sobre mí. Mis dudas se han disipado y lo voy a seguir. El Señor me ha llamado para servir y yo le entrego mi vida, yo le digo sí, porque Él siempre me ha amado sobre mí. Su amor se ha derramado y digo sí. Digo sí a Jesús, a su llamado. Digo sí. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 35. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este evangelio es muy bonito, pero también es como fuerte, poco, ¿verdad? Y sí, no, hasta triste porque, bueno, de algún modo vemos a nuestro Señor sufriendo muchísimo porque llega la hora. Y ahí comienza ya, en cierta forma, la traición de los apóstoles. Exactamente.
Ujú. Y luego, bueno, triste también porque vemos efectivamente que los apóstoles que nos acompañaban, sus amigos, los que Sus amaban, amigos y los más los cercanos, más los que... cercanos se Ujú. dormían. Claro, yo igual Sí. pienso, oye, sí, tenía mucho sueño, y ahí el sueño tumba. O sea, el sueño te puede vencer, pero depende, porque a lo mejor uno sí Pero, pone todos sus sentidos sí, y... pero fíjate, yo no sé, me imagino que a ti, no me imagino, sí sé qué te pasa, a mí también. Ujú, Cuando uno está muy preocupado por algo, tienes alguna cosa que te angustia de verdad o te preocupa o ujú, se te quita el sueño, te sí, da insomnio, no puedes dormir. ujú, Entonces uno dice de pronto, anoche no dormí nada pensando en tal problema, en tal ujú, situación, ujú, etcétera. A todos nos debe haber pasado que alguna vez no dormí, no, ¿cómo es que dice uno? No pegué el ojo. sí, No pegamos el ojo por una preocupación, algo que de verdad nos importa. ujú. Aquí vemos que los apóstoles pues se durmieron. Entonces es un poquito Sí, de es así como que seña, de signo bueno. como de que no, todavía no entendían. No sabían qué era Sí, lo que iba a pasar. sí, yo pienso sobre todo eso, que no estaban del todo conscientes de lo que iba a Sí, suceder. eran como impotentes en ese momento para acompañar a Jesús. Ujú. Y eso lo refieren los tres evangelios sinópticos. Perdón, un segundito. Me agarró el carrasposo. Pero algunos lo hacen con más detalle, otros con menos. Marcos es el que detalla, o sea, cuenta este episodio con mayor detalle. Ujú, Mateo, por su parte, prefiere como recordar que mediante la oración Jesucristo se identifica con la voluntad de Dios y lo abraza. ujú. O sea, San Marcos cuenta como más detalle que fue Jesús y Pedro no has podido no sé qué, y luego les dice, o sea, como que más el diálogo Da con más a los entender el discípulos, diálogo que tuvo, sí. mientras que aquí es la parte que dice, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. O sea, es como San Pedro prefiere contar San Pedro no, San Marcos. San Pedro, Sí, San Mateo. contar más En los este momento detalles. San Mateo prefiere o sea, San Marcos da más detalle, Ujú, San Mateo prefiere como afincarse en esa oración de Jesús, identificándose con la voluntad de Dios y que la abraza, o sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, al comienzo, en el versículo 39 que leíste, ahí San Mateo señala lo costoso que era la aceptación de esa voluntad de Dios, incluso para Jesús. Dice, si es posible, aleja de mí este cáliz. ujú. Pero más adelante, en su misma oración, se rinde, se abandona completamente en la voluntad del Padre y dice, si no es posible, Hágase tu hágase voluntad. tu voluntad. Bueno, y fíjate, ahora que hablamos de esto, perdona que interrumpa, pero también es Ujú. un poco para llevarlo a la vida de nosotros, que efectivamente hay momentos difíciles cuando muere un ser querido, o una enfermedad, o un momento De económico, de crisis, sí. crisis en la familia, pues aceptar la voluntad de Dios, saber siempre que la voluntad de Dios es nuestra felicidad, Es lo mejor es para lo mejor nosotros. para nosotros, Y sí, que de algo que parece muy malo, Dios va a sacar algo bueno. Algo nos siempre. quiere Ujú, enseñar de todo eso que estemos viviendo. ujú, Entonces, en el momento en que nos rendimos, que decimos, no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí comenzamos, conseguimos ujú. la paz interior, la Sí, paz ujú, espiritual, y dos, a lo mejor comenzamos a entender, exacto, claro. como a recibir esa lección que Dios nos quiere dar Ujú, y como a asumirla y vamos creciendo exacto, en esa cercanía, como decíamos al principio, en esa cercanía al cielo. O sea, exacto. vamos dando los pasos correctos en la dirección correcta. Ujú. Mientras que cuando nos estamos revelando a la voluntad de Dios, Sí, si estamos nos, dando pasos en la dirección contraria. efectivamente, si nos negamos a su voluntad, pues se pone cada vez peor Ujú. y sufrimos más además. Mira, Santa Teresa de Jesús, que celebramos su fiesta el viernes, por cierto, Ujú, decía en su libro Las Moradas, decía, toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto porque importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda hacer su voluntad conformar con la de Dios. O sea, traducido porque ella escribía en ese castellano antiguo que a veces ujú, es difícil de entender, es que
toda nuestra intención cuando comenzamos a hacer oración tiene que ser poner todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, por así decirlo, todo el esfuerzo que estamos haciendo, los medios, para conformar nuestra voluntad con la de Dios. Exacto. O sea, esa frase al final que leíamos que decía Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este relato que acabamos de leer, pues conserva como la emoción de toda la tradición que estaba en la base del relato. O sea, esta debía construir un recuerdo, o sea, debía ser un recuerdo muy vivo en la comunidad cristiana primitiva, o sea, en la predicación, por así decirlo, de los apóstoles. Ajá. Y los primeros cristianos, debía ser un recuerdo muy vivo entre ellos, porque, por ejemplo, también en la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, alude a este acontecimiento pues sobrecogedor. Y el Papa San Juan Pablo II hacía unas reflexiones sobre todo este pasaje, que es un poquito como larga, incluso cita a otros santos, pero voy a ir como comentando cosas de lo que decía San Juan Pablo II. Okay. Él decía que la tradición teológica no ha evitado preguntarse cómo Jesús pudiera vivir a la vez la unión profunda con el Padre, fuente natural de alegría y felicidad, y la agonía hasta el grito de abandono. O sea, es parte de ese misterio que es Jesucristo, de que, o sea, es Dios unido, pero perfectamente al Padre, y eso por supuesto es la fuente de gozo más profundo y de alegría, pero es a la vez perfecto hombre que está sufriendo de tal modo que San Mateo no cuenta esa parte, pero que lo sabemos por San Marcos, que suda sangre. O sea, le salía sudor. Por los poros. Eso explican los científicos, los médicos. Hay explicaciones sí, sobre que eso. Dicen que es tanta la tensión que la persona tiene que los vasos sanguíneos de la piel se rompen. Y entonces empieza a salir, el sudor sale como, o sea, la sangre sale como que allí, por todos los poros del cuerpo sale sangre. Allí nuestro Señor ve la tradición de sus apóstoles, de sus amigos. De Judas sobre todo, pero las de los demás que salen corriendo como gallinas. Y luego, bueno, todo lo que es cargar con los pecados de la humanidad, o sea, todo lo que venía. Sí, o sea, además del sufrimiento, por supuesto. No creo que Jesús lloraba tanto ni estaba tan angustiado por lo que iba a sufrir, que el sufrimiento lo abrazó, sino por lo horrible del pecado, que separa el abismo infinito que crea el pecado entre Dios y sus criaturas más amadas que somos los hombres. O sea, esa separación. Y la verdad es que uno a veces no lo llegamos a entender, lo que significa el pecado grave. No, es que también es lo que hablábamos otra vez. Hay que ver ahí atrás sí. a la y es lo que hablábamos en aquella oportunidad, si uno estuviera consciente, por lo menos un poquito del amor de Dios o de lo que significa el pecado, que el mismo Santo Domingo, siendo un muchacho, decía primero morir antes que pecar. O sea, me imagino que esa cercanía con nuestro Señor o con eso, con Dios Padre, y sería de tal manera que entonces empiezan a ver cosas que dice, oye, los ven los más santos, los que están más cerca, pero para uno es difícil verlo, lo que tú dices. Y la otra vez tú comentabas que los santos, que la confesión frecuente de los santos, o sea que se confiesan, la mayoría de los santos se han confesado con mucha frecuencia. Y uno dice, pero ¿de qué se podían confesar? Pecados mortales no tenían. No, pero es que como captan la traición que significa cada pecado, o sea que Dios está ahí amándote, esperando por tu amor, por tu respuesta de amor, y uno pues lo rechaza, no en cosas graves a veces, cosas pequeñitas, pero también te duele haberlo hecho, entonces esa necesidad de ir a entonces estos pedir santos, perdón. por supuesto, me imagino yo, seguro, sus pecados eran seguramente
pecados a lo mejor que para uno diría, bueno, pues eso no tiene nada. Como faltas de amor. Sí, pero para ellos eran pecados pues, graves. Pero bueno, es que, o sea, cuando de verdad hay amor, la falta de amor duele y duele mucho. Y entonces es como, no sé, si algún día yo estoy hablándole a Francisco y diciéndole algo y él está ahí como que, ay, qué fastidio, y viendo el teléfono y, oye, a uno le duele. Dice así como, pero, concha, mírame que te estoy hablando. Exacto. Ponme atención, ¿tú no me quieres o qué? No, sí, yo sí te quiero, ajá, y sigo ahí. Eso duele. Sí. Entonces, gracias a Dios que tú no haces eso. Y mi hermano, que tú tampoco. Pero en ese caso, entonces, así pues el amor de Dios, efectivamente, está esperando por nosotros también. Él se está dando todo el tiempo y además, espera nuestra respuesta. Y mira, está en el sagrario. Pasamos muchas veces frente a la iglesia o tenemos la oportunidad a lo mejor de escuchar inclusive la misa semanal y está allí esperándonos a que vayamos. O más de una vez a la semana, o sea, además del domingo. Exactamente. ¿Y cuántas veces no pasamos? Siempre va a haber excusas, siempre hay algo que tenemos que hacer, siempre hay algo que nos ocupa el tiempo, pero ahí está Dios esperándonos. Entonces, la verdad te pones a decir, oye, sí, es falta de amor, es lo mismo que tú estás diciendo. Lo dejamos esperando. Sí. Así como que, ay, sí te quiero, pero ya ahorita no. Ahorita tengo otra cosa o me da flojera. Y ¿sabes lo más bonito? Que hacemos eso y sigue queriéndonos. Sigue ahí, esperando por nosotros. Siempre. Es impresionante, la verdad que no... Mira, sigamos con la reflexión de San Juan Pablo II. Sí, vamos a ver. Él dice, sigue comentando que ante este misterio, eso de que es Dios y con Dios es la alegría, el sumo gozo, pero también está sufriendo. Dice, ante este misterio, además de la investigación teológica, podemos encontrar una ayuda eficaz en aquel patrimonio que es la teología vivida de los santos, lo que estamos hablando, la vida de los santos. Ellos nos ofrecen unas indicaciones preciosas que permiten acoger más fácilmente la intuición de la fe. Y esto gracias a las luces particulares que algunos de ellos han recibido del Espíritu Santo, o incluso a través de la experiencia que ellos mismos han hecho de los terribles estados de prueba que la tradición mística describe como noche oscura. O sea, hay muchos santos que han atravesado esa llamada noche oscura. Santa Teresa cuenta que estuvo, no sé si como 20 años, o sea, alguna vez pensé que eran 7 años. Es lo mismo que le llamaba de resequedad. Sí, alguien comentó, alguno de los sacerdotes en estos días comentaba que fueron 20 años, la verdad ahorita no me acuerdo cuántos fueron, yo pensaba que eran 7, pero pueden haber sido 20. Pero igual, sean 7 o sean 20 años, es mucho tiempo, donde ella decía que no sentía nada, o sea, eso que uno cree que voy a rezar y siento una alegría enorme en el corazón y Dios me inspira, y dice, pues Santa Teresa iba a rezar como un zapato, o sea, no sentía nada, nada. Entonces no le provocaba rezar, por supuesto, porque no es nada, o sea, era ahí como sentarse ahí frente al Santísimo y no se le ocurría ni un nada. Entonces, pero, ¿qué pasó? Siguió perseverando. Fue perseverante. No dejó, o sea, como los apóstoles, en lugar de dormirse y de, ay, no me sale nada, ella siguió ahí velando por todos esos años. Y muchísimos santos han vivido ese periodo como de que no ven, casi como que incluso de duda de fe, pero siguen allí pidiéndole a Dios su ayuda, su consuelo, y al final de la prueba, pues Dios siempre los recompensa con el verdadero gozo. Con el cielo. Bueno, después de su vida con el cielo. Pero también con el gozo de ese gozo interior. Bueno, y además, ese gozo terreno, vamos a llamarlo, ¿verdad? De alguna manera. Sí. Y un gozo de dentro del espíritu. Y bueno, como estamos diciendo, o sea, muchos santos son los que han vivido eso. También Santa Teresita del Niño Jesús vive su agonía en comunión con la de Jesús. Y dice San Juan Pablo II, verificando en sí misma precisamente la misma paradoja de Jesús, feliz y angustiado. O sea, como que Santa Teresita también vive esa cosa como inexplicable, que estoy muy angustiada por un lado, por el sufrimiento, por todo lo que está pasando, pero por otro lado muy feliz.
Bueno, y Y esa dice- felicidad se entiende por la Trinidad de Dios, Claro. la felicidad de Jesús. Sí, por su unión perfecta con la Ujú. persona del Padre y del Espíritu Santo. Ujú. Y Santa Teresita en sus últimos coloquios, en el cuadernito amarillo, imagínate, del 6 de julio de 1897, Ujú. esto todo lo está citando San Juan Pablo II, pero Ujú. él cuenta de esto que decía Santa Teresita. Ujú. Nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que de lo que pruebo yo misma comprendo algo. O sea, como diciendo, entiendo el pasaje del huerto, de la agonía en el huerto, porque de algún modo yo también lo siento. Ujú. Y uno lo ve en muchas personas. Sí. Que nos ha pasado que encontramos personas que están sufriendo, verdaderamente agonizantes por la enfermedad, por sufrimientos de otros tipos en la familia o en Somos etcétera, queridos, ¿no? y sin embargo con una gran paz y un gran gozo interior. Ujú. Y uno no los ve que están Sí, y esa quejándose paz, y esa paz sino y esa tranquilidad solo y únicamente te la da Dios. solamente. No hay Y es nada, la verdadera y paz. es la verdadera paz. Ujú. Y por eso vemos en la vida de santos que son ejemplos para nosotros, pues simples mortales, Ujú. son ejemplos a seguir porque tú ves esa unión tan íntima y que además fueron personas como nosotros, tal Ujú. cual. Entonces, bueno, es tratar de vivir de esa manera. Bueno, Ahora soy Y- yo el del carrasposo. ahora eres tú, eso se pega. Ujú, todo se pega. Este, Pues nada, Betina, yo creo que sí. Yo te haría la misma pregunta que ¿Cuál te es el hice, propósito, el propósito para esta la semana. Sí. A ver, ahora vamos a devolverle la pelota aquí a su cancha. ¿Qué crees tú que podría ser el ¿Y propósito? por qué me lo devuelves si tú eres el responsable de ese punto? No, pero Bueno, si me preguntaras cuál es el Ajá. propósito de esta semana o para esta semana, yo te diría pues que recemos muchísimo, que recemos por pedir la paz, esa paz interior, que además solo y únicamente se consigue en Dios. Exacto, o sea que Entonces, podemos decir de algún modo que en cualquier momento de dificultad ujú. que tengamos esta semana, podemos decirle a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya, para conseguir la Vi- paz. Lo mejoró. Por eso que yo le pregunto a ella. No lo mejoré. Ya Bueno, tú lo dijiste. pero lo eso- dijiste bien, tú sabes, le pusiste los condimentos. Ah, bueno, lo condimenté, exacto. Sí. Así Bueno, que pero eso puede ser, no se haga sí, mi voluntad sino la sino tuya. la tuya. En esos momentos Y bueno, de dificultad. inclusive hasta le podríamos agregar que cuando pase frente a una iglesia, pues dirija su mirada, su corazón allí al sagrario donde está Jesús y decirle, Señor, te quiero recibir. Y si puede rezar una oración, hay muchas oraciones muy bonitas que lo acompañemos, para ¿verdad? acompañarlo, sí. Ujú. Sí. Muy bonito. Bueno, muy bien. Entonces con esto y un bizcocho, nos vemos, nos vemos de hoy en 8. De hoy en 8. O Sí. de aquí en 8. Ah, muy y bien. prepárense porque esta semana llegó el frío. Oye, sí. Bien. Llegó el frío. Mira, ya empezó desde el sábado un El poquito. sábado pero- estaba frío. Ayer domingo ni te digo. Ujú. Hoy está más frío. Bueno, pero yo creo que ayer domingo estuvo más. Estuvo peor. Ah, Sí. pero estos días que vienen de esta semana Pero va van a estar ser, bien bueno, frío. pero si así supieras que yo vi las temperaturas y no estaba tanto. ¿Cuál ¿no? viste tú? Pero en la mañanita, yo vi que en la mañanita Pero iba no a ser baja. como 10 grados algunos días. 10 grados centígrados. por si Centígrados, perdón, 50. 50 Fahrenheit. acaso. No, pero yo vi que los días más bajos eran sábado y domingo. Así, entonces fue que yo lo vi antes. Ya cambió. Pero Es bueno, que- perfectamente es que puede saben cambiar. saben que cuando uno ve el clima con una semana antes, Eso cambia. después cuando se acerca ya cambió. Sí, eso varía. A lo mejor nos dicen que Pero de aquí todas no. maneras, ya está llegando el frío, así es que Sí. prepárense. Arrópense. Bueno, amigos, Bueno. nos vemos entonces de Que- aquí a una semana. Sí, de hoy en 8. Dios quiere, sí. Que Dios los bendiga y que tengan una bendecida semana. Sí. Y vamos a rezar por todas las intenciones que ponen allí en Sí. el chat. Y bueno, y vamos a encomendarlo todo también a San Hilario. San Hilario. Ok, hasta luego, bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.